Bueno, vamos con la penúltima charla. Os presento a Sergio Yata, que es un placer tener aquí de nuevo. Y bueno, nos va a contar cosas de 8 bits, ¿no? Pues, todo lo que tiene, ¿no? Bueno, pues yo casi me puedo presentar como el que va a dar la charla más friki del Congreso. Si hace un momentito David retrocedía hasta los años 60, yo voy a dar un poquito un salto más adelante, pero básicamente vamos a intentar hacer ingeniería inversa, que es mi campo, donde yo me muevo con comodidad, en el mundo de los 8 bits. En concreto, bueno, me presento un poquito si esto quiere funcionar. Bueno, mi nombre es Sergio Yata, soy cántabro de origen, nacido en Puente Arce, residiendo ahora en Santander y desde los 14 años enredando con el ensamblador del Z80 y con diferentes lenguajes de programación. Todo esto me introduce en el mundo del reversing, termino haciendo reversing en máquinas actuales, pues en Intel, en ARM, en PIX, y hace 2 años, a final del 17, desarrollé el juego Cubox para Spectrum. Un juego que está hecho con isometría y que el motor es simplemente un motor de 2 dimensiones y que no tiene matrices para poder hacer alturas, que era la mayor complejidad. Bueno. Lo más importante, el retro es actualidad y no solo en informática. Hoy en Málaga hay un evento retro de automoción, coches y motos retro, clásicas. Bueno, pues en la informática también. Habréis visto un boom de podcasts, de canales de YouTube, full podcast, retro entre amigos, fase bonus, el mundo del Spectrum, en libros y revistas, retro gamer, retro consolas, etc. En emuladores, ojo, los emuladores ahora son de salón, todos los tenemos en el salón de casa. Hemos comprado un joystick, hemos puesto una Raspberry, hemos instalado RetroPie, tenemos ya emuladores de salón de casa. En hardware está habiendo un boom realmente de las consolas mini. Ahí os he puesto una foto de la Super NES Mini, acaba de lanzar Sony la PlayStation 1 Mini. Bueno, y además en placas FPGA. Yo aquí he traído el ZX1, que luego lo pondremos en funcionamiento, pero está la MIST, que seguramente si alguno habéis sido usuarios de Amiga la conocéis, ZX1, Teleblue. En el ámbito académico, Fran Gallego, profesor de Tronal, Universidad de Alicante, está enseñando a sus alumnos con el Z80 y con el Astra CPG a desarrollar, porque nos hemos dado cuenta que cuando faltan las bases, los fundamentos, lo básico, realmente estamos construyendo en capas de abstracción y nos falta a veces el conocimiento más sencillo. Él dice que muchas veces sus alumnos les preguntaba qué era un puntero y sus alumnos le decían, pues una flecha. ¿Cómo que una flecha? Una flecha, porque en clase el puntero lo ha dibujado como una flecha. Bueno, en cine, televisión y música que os voy a contar. Los chiptunes que acabo de poner y qué música más guapa, suenan por todas partes. La música comercial tiene chiptune de fondo. El logotipo de Stranger Things, que lo conocemos todos. Y recientemente Black Mirror, Bandersnatch, que sale precisamente este fotograma. Yo no sé si reconocéis algunas de las cosas que están aquí. Los vamos a poner un poquito más en grande. Bandersnatch es la historia de un programador de un videojuego sobre precisamente el Sinclair Spectrum y, bueno, pues sale código en BASIC. Evidentemente, ya digo que es la charla más friki, nos vamos a situar en la prehistoria. Vamos a mirar dinosaurios. ¿Cuántos de aquí habéis nacido antes de 1982? ¿Cuáles fueron vuestros primeros ordenadores? Dragón, Spectrum, Commodore. Bien. Entonces hablamos lenguajes que creo que pueden ser curiosos. Y bueno, el 23 de abril de 1982, Sinclair Research, Cliff Sinclair, lanza el ZX Spectrum. Existía el ZX81, pero el ZX Spectrum incluye algo que es novedoso.
es el sistema gráfico de colores, que el ZX81 no tenía. En 1985-86, Investronica, una empresa española, va a presentar realmente en el SIMO de 1985, nos suena a todos la feria del SIMO, el Inves de 128K y con la N, porque el gobierno español había introducido que los teclados de los ordenadores tenían que tener pues toda la codificación española. Y va a haber aquí un cambio sustancial. El niño del anuncio del Spectrum convirtió el Spectrum en aquellas navidades en uno de los ordenadores más regalados. Yo la historia de cómo llega el Spectrum a mi casa que os voy a contar. La empresa Timex de relojes desarrolla un crónico del Spectrum para Estados Unidos que modifica algunas de las cosas y los elementos gráficos. A principios de los años 90, el ZX Spectrum deja de ser un ordenador comercial, y de hecho en enero de 1992 sale el número 217 del Micro Hobby con una carta del director titulada Hasta pronto. Es el último número que se publica, pero hoy, en enero de 2019, podemos decir que ZX Info, una base de datos que está en internet y que aglutina todo lo que se produce, contabiliza que en 2018 ha habido 87 desarrollos nuevos para esta plataforma, solo contando juegos y demos, ni qué hablar en herramientas cruzadas o en hardware actual. El otro día he adquirido yo un interface para poder conectar una disquetera de 3,5, pero con elementos de hardware actual, como ocurre por ejemplo con las placas FPGA. Porque los condensadores, bueno, os voy a contar de estos equipos antiguos empiezan a fallar aunque no se estén usando. El primer ZX Spectrum que se lanza es este, el GOMAS, algunos seguramente que lo habréis visto. Tiene una ROM de 16K, tiene RAM de 16K, en vídeo tiene 256 píxeles de ancho por 192 de alto y 16 colores, con el famoso Color Class que tiene, que significa que cada 8x8 píxeles solo pueden compartir dos colores, el de fondo y el de primer plano, cada 8x8. Y en audio, un simple bit, un zumbador, a 1 o a 0. Cuanto más rápido le cambias, más alta es la frecuencia. El ZX Spectrum 48 sigue teniendo el mismo estilo, simplemente que tiene 48K de RAM, y lo único que les diferencia a estos dos equipos es una pegatina que ponían por detrás que ponía 16 o 48. ¿Vale? Lo único que les diferencia, además de la RAM interna que tiene. Aparece después el ZX Spectrum Plus. Yo os he traído uno para que lo veáis materialmente. Inicialmente es el mismo modelo que el GOMAS, pero con un teclado que es un poquito más ergonómico, vamos a llamar un teclado un poquito más profesional, y tiene un elemento de ingeniería que esto se innova más. Dos patitas para que el teclado quede un poquito inclinado. Evidentemente, Cliff Sinclair se llevó una gran decepción porque él nunca hizo un ordenador para juegos, pero pronto despegará como un ordenador muy económico, muy doméstico, que entra en todas las casas, y aparece así el ZX Spectrum 128, llamado la tostadora porque el disipador que tiene se sitúa aquí afuera. A ver qué se me ha ido. Se sitúa en la parte exterior. Eso es el disipador de calor, porque internamente tiene un regulador de voltaje que desprende muchísimo calor. Tiene de ROM 32K, tiene de RAM 128K, de vídeo va a mantener las mismas características que los modelos anteriores, pero en audio incorpora el chip AY, que en este momento era el 8910, después va a evolucionar hasta el 8912. Después aparece el ordenador de Investronica, teclado en castellano, la N, y en la carcasa se ve porque serigrafían, de hecho, el logotipo de Investronica. Después del ordenador que aparece en Investronica, el Inves también sale en 128K, aparece el Mark II. Aquí va a haber un cambio significativo porque se arreglan algunos pequeños fallos de diseño en planta. Y finalmente aparece el Plus 3. Aquí se produce un cambio de fabricante. Sinclair deja de fabricar y comienza a fabricar Amstrad. La compañía Amstrad lo compra, empieza a desarrollar y de hecho cambia, vamos a llamarlo así, el chip de vídeo
lo corrige, lo cambia, lo modifica, con lo cual las temporizaciones son distintas de unos ordenadores a otros. Pero aquí sí que hay un cambio significativo, ya que la ROM van a ser 64K, de RAM va a mantener 128, la ULA, que sería el chip de vídeo, va a ser ya fabricante Astra, y el audio va a tener el AY8912. Después del Mark III, se dio cuenta que era un ordenador excesivamente caro, salió lo que se llama el Mark II-A y Mark II-B, que en España se hizo muy famoso por el pack Action Pack, que se metía una pistola óptica y un montón de juegos para disparar a la pantalla. Lo único que hicieron fue quitar la disquetera y el driver de la disquetera, sustituirlo por un cassette, y era muchísimo más económico y estaba más al alcance de cualquier economía doméstica. Pero tiene las mismas características que el Plus 3. ¿Por qué añaden 32K de ROM? Bien sencillo, porque metieron todo el sistema operativo que necesitaba la disquetera. El Más 3.2 que utilizaban también los Astra CPC. Elementos comunes que tienen todos estos equipos. Utilizan un Z80 a 3,5 MHz, dirección hasta 64K, importante, ahora vamos a ver cómo funciona la memoria. El esquema de memoria que tienen todos ellos es similar, es común, y el intérprete de BASIC que tienen también es común. Cuando tú enciendes un Spectrum, se pone la pantalla blanca, estás esperando a que pulses una tecla, y lo que tienes es un pequeño editor, una línea de input, donde tú puedes empezar a escribir, a programar en BASIC. En los modelos 128K, el editor del BASIC cambia, es un editor mucho más extendido, mucho más avanzado, y aparecen dos comandos nuevos. Los dos comandos nuevos que aparecen van a ser Spectrum, que le permite al 128K, que arranca con el editor de 128K, pasar a modo 48 manteniendo el programa que está en memoria, y Play, que le permite ejecutar música a través del chip AY. La Y tiene 3 canales de generación de onda, tiene un canal de envolventes, tiene un canal de ruido, todas estas cosas que permiten una música un poquito más avanzada. El Sinclair BASIC es un lenguaje interpretado, es decir, se bytecodea. Cada instrucción va convertida en un comando, en un byte, básicamente. No obstante, permite hacer llamadas a código nativo mediante la sentencia USR. Quienes utilizasteis el Spectrum, seguramente que recordaréis randomicio USR0. Vale. USR0 ejecuta el programa que está en la dirección 0, la ROM. Lo que ocurre cuando se inicia el Spectrum. Randomicio USR0, lo que produce es un reset del Spectrum. Tiene muchos límites. Para empezar, que exige numeración de líneas. No hay etiquetas. El etiquetado en el BASIC se desarrolla en una etapa mucho más tardía. El intérprete internamente posee una pila de máquina que opera con números de coma flotante de 40 bits. El core de este intérprete pues tiene funciones del tipo stack store, stack to BC, stack to $, stack to A. Bueno, aquí tenemos una pequeña representación. Sí que hay mucha documentación, tenemos la ROM desensamblada y perfectamente documentada. Y aquí está, por ejemplo, el comando RND, el cálculo de un número aleatorio. Bueno, pues aquí se ve, en concreto, aquí hay una llamada a cómo se mete el valor que está en BC en la pila, cómo se llama después al core de la calculadora de coma flotante en pila, y todo lo que viene a continuación, stack one, addition, stack data, es una especie de lenguaje interno que tiene la pila de máquina y que va ejecutando pues como ejecuta una pila de máquina. Cuando se termina, la ejecución continúa después de este bytecodeado. Es decir, el intérprete del BASIC dentro tiene un intérprete de pila de calculadora en coma flotante con números de 40 bits. La sintaxis es muy primitiva. Yo sé que muchos a lo mejor no habéis programado nunca en BASIC, pero sí en Python. Vale. Python tiene la sintaxis mucho más evolucionada, pero muchas veces recuerda un poco al BASIC. Para que os hagáis idea, en el Sinclair BASIC no existe la sentencia else. If, then. Else, ¿para qué? If, then, lo que venga después del then se ejecuta si se cumple la condición, y si no se cumple salta a la siguiente línea, ya está el else hecho. Imaginaos lo que sería un if más otro if encadenado, bueno, esto sería una locura, ¿no? Un problema que tiene gordo es la lentitud. Por el hecho de operar en coma flotante internamente, y porque el Z80 no opera en coma flotante, pues en cuanto hay variables multidimensionales o iteraciones, valores por iteración, el for nest, pues se produce una lentitud, se cae el rendimiento completamente
del intérprete del BASIC. Y determinadas sentencias como RND, etc., pues ralentizan muchísimo a cualquier operación. Bueno, vamos a mirar muy rápidamente el aspecto que tiene. Cuando vemos la sintaxis BASIC, existen una serie de comandos que son propios del lenguaje: next, beep, for, to, restore, if, then, val, cls, print, add, goto. Vemos también una serie de operadores, igual, paréntesis, dividido, la suma, una serie de operadores. Vemos nombres de variables que pueden ser de un solo carácter, como pueden ser los bucles, solo pueden tener un carácter. Las variables que terminan en dólar son alfanuméricas, van a llevar después un literal entre comillas. Y tenemos también variables numéricas que por defecto son en coma flotante, que pueden tener el nombre que queramos ponerles. Las cadenas alfanuméricas van entrecomilladas siempre, y los valores numéricos, que como vemos pues tienen una notación bastante extensa, con lo cual un punto 5 lo reconoce sin ningún problema, le podemos poner el signo delante, tiene incluso notación exponencial. Bueno, pues tiene una sintaxis en ese sentido un poquito evolucionada. Cuando se tokeniza todo esto, a la hora de hacerlo, lo primero que hizo Sinclair fue que en cada tecla puso todos los comandos que se podían sacar en esa tecla. Es decir, si yo quería poner un for, tenía que pulsar la F cuando estaba en el modo comando. A partir de que yo ponía el for, entendía que después de for no puede haber otro comando, pasaba a modo literal y yo ya solo podía escribir o un valor numérico o el nombre de una variable. En el momento en que yo doy intro, hace un chequeo de sintaxis. Entonces lo que hacía era directamente, todo esto ya lo tokenizaba. De tal modo que dentro del set de caracteres ASCII que tiene el Spectrum, a partir de unos determinados valores, ese valor significa ese comando. Por ejemplo, pues si tenemos el 172 que ha quedado en rojo, es el comando add. Entonces, cuando yo me encuentro el ASCII 172, internamente el Spectrum, cuando lo lee, como está el intérprete de BASIC tirando de ahí, interpreta add. Os explico un poquito cómo va la gestión de la memoria. El esquema de la memoria viene... Esto es una suerte que tenían los ordenadores en los años 80, que el manual de usuario era un tocho así, y venía toda la información del mundo. Bueno, pues el esquema de memoria, en los manuales de 48K ya está. Nos lo explica. Así que ya sabemos que los primeros 16K es ROM, aunque yo intente escribir ahí, no escribe, porque por diseño hardware no escribe. Después, a partir de 16.384 vienen los píxeles de pantalla, los atributos, los colores de pantalla. Después vienen las variables del sistema operativo, del BASIC. Y dentro de esas variables del sistema hay una variable que identifica dónde está el programa BASIC, dónde están las variables del programa BASIC, dónde está el orden o la línea que estamos editando, dónde están los datos de un input, un área temporal, la pila de la calculadora, espacio libre. Y por arriba del todo están los UDGs, los gráficos que puede definir el usuario, y la pila del Z80 y del GOSU. El Z80 necesita su pila de ejecución, pues se sitúa por ahí. Hay un comando en BASIC, clear, que nos permite cambiar la pila del Z80. Si nosotros queremos que el Z80 tenga la pila en otro lado, podemos pivotarlo con el comando clear. Muchos cargadores de código máquina que tenían los videojuegos, la primera instrucción que tenían era un clear, para después situar su código de ejecución por encima de la pila, y así la pila, haga lo que haga, crezca como crezca, nunca tapaba ni pisaba el código original. Los modelos de 128K, porque hemos dicho que el Z80 solo direcciona 64K, luego el Spectrum solo puede ver 64K, ¿cómo gestionar la memoria? Pues con lo que se llama una paginación. Es decir, en la placa hay soldados 8 bancos de 16K, bueno, en concreto son 16 bancos de 8K, y la ROM está en 4 bancos de 16K, en 2 bancos en los primeros modelos, en 4 en los últimos modelos. Hay 2 zonas que están bloqueadas, que no vamos a poder paginar, entre otras cosas porque de aquí va a coger la ULA la memoria de vídeo, y de hecho la ULA cuando tira de ahí paraliza un poquito el Z80, que es lo que se llama la contención de memoria. En la ROM simplemente vamos a poder, en los modelos de 128K, pivotar de una a otra. Pues estoy en la de edición, me cambio a la del intérprete. Termino con el intérprete, vuelvo a la de edición.
y solamente podemos paginar la parte superior a partir de 49.152, que podemos seleccionar la página que nos dé la gana. La 2 y la 5, eso sí, siempre están paginadas en este rango de memoria. Bueno, dentro de vamos a ver un poquito cómo se codifica un programa BASIC. Sí que es importante que las variables del sistema, los nombres no nos inventamos. En el manual de programación de los modelos de 128K, Sinclair ya nos da los nombres de las variables del sistema. Y no solamente nos da los nombres, sino descripción de lo que sirven o para qué sirven esas variables del sistema y lo arriesgado que puede ser toquetear en esas variables del sistema. A ver, hay una variable del sistema que nos dice cómo de agudo tiene que ser el sonido cuando pulsamos una tecla. Vale, pues eso lo podemos modificar y no cambiamos nada. Sí, que si es muy agudo, pues chille más el ordenador cuando estamos tecleando. Pero algunas, que son por ejemplo el comando que se va a ejecutar después, el puntero al programa BASIC que está ahí codificado, en cuanto lo toqueteamos, se nos escapa el intérprete y lo más fácil es que consigamos un gran reset. Lo que sí nos dice el manual es que el BASIC se codifica de este modo. 2 bytes que nos dicen el número de línea, 2 bytes que nos dicen la longitud de esa línea codificada, más el intro, es decir, metemos el enter al final de la línea, con lo cual después nos viene todo lo que está codificado de esa línea BASIC y terminaría evidentemente con el intro. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿vale? La línea 496 se codifica como un F0, ¿por qué? Porque nos dice el manual que está invertido. Primero va el byte más significativo y después el menos. El Z80 es little endian. El NES se codifica como 243, la V como 118, el retorno de cargo el 13 y metemos esos 3 bytes que ocuparía esa línea, NES-V, se meterían ahí. Evidentemente el tamaño de la línea es little endian, la codificación que tiene el Z80 de modo nativo. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo porque el editor de 48K nos permitía poner códigos de color mientras estábamos tecleando. En la fila superior del teclado, con los modos extendidos del teclado, nos permitía poner colores a lo que escribíamos. Bueno, la línea 10 se mete ahí, el print, el add, el 10 con un 1 y un 0, 31-30 en hexadecimal, y atención, nos dice el manual, una constante numérica del programa lleva a continuación su forma binaria, usando el carácter 14, seguido por 5 bytes para el número propiamente dicho. Vale, pues el 10 aparece ahí con el 14 y 5 bytes. 0, 0, 0A, que es 10, 0 y 0. Vale, y vemos el 10 perfectamente. Después en la coma, el 5 es un número, tenemos que almacenar de nuevo la forma binaria, 14, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, el punto y coma, las comillas, códigos de control. El 17 significa paper, el color de fondo, el 2 es el rojo, el 16 es la tinta, el 7 es blanco. Fondo rojo, texto blanco. Y a partir de ahí aparece alert y volvemos después a restaurarlo. Paper 7, fondo blanco, tinta 2, tinta roja, perdón, tinta negra, ponemos las comillas, cerramos y esto en total, pues 35 bytes, una línea que fijaos lo que es, ¿no? ¿Por qué se hace esta doble codificación de los números? Bien sencillo. Porque el intérprete no puede estar recalculando la forma binaria en coma flotante de cada número representado. Porque si ya es lento, entonces multiplicamos por 100 la lentitud. ¿Dónde se hace esto? En el modo edición. Cuando estamos introduciendo la línea y damos el enter, nos va a chequear primero la sintaxis, por si hay algún error en la línea, y cuando la está chequeando, está calculando los valores binarios. Cuando ejecutemos, va a ejecutar con el valor binario. Cuando listemos, nos va a listar con la representación en ASCII. Estáis pensando maldades como yo, ¿a que sí? ¿Qué ocurre si un número tiene una representación en ASCII y le cambiamos la forma binaria? Que en ejecución toma el número binario, aunque nosotros estemos viendo otro número. Si habéis cargado juegos antiguamente para meterles pokés, ¿cuántos metisteis pokés en los juegos? Tramposillos, ¿vale? Pues los cargadores venían todos trucados con este tipo de cosas. Es decir, te ponían un clear 0, la pila en ROM, eso no sirve para nada. Sí, porque la representación binaria interna con la que se ejecutaba estaba modificada, era otra completamente. Bueno, dos comandos para acceder a la memoria, ahora que hemos hablado de los pokés. Poke mete un dato en una dirección de memoria, pick lee un dato de la dirección de memoria.
Vale, pues tenemos un límite gordo en BASIC. No tenemos ningún comando que nos permita mover bloques grandes de memoria. Quienes conocéis arquitectura de los microprocesadores, Intel, 8088, Z80, todos ellos tienen pequeñas instrucciones repetitivas que permiten mover bloques instantáneamente. En el Z80, LDIR lo permite hacer, se asigna en HL la dirección de origen, en D la dirección de destino, en BC el contador de bytes, y LDIR lo ejecuta de un tiro. Con una serie de iteraciones lo ejecuta de un tiro. En BASIC no existía. El único modo en que el BASIC está moviendo bloques de memoria realmente es en la asignación de variables, tanto con LED como con DIM, o cuando se accede al disco RAM, que esto es algo que implementaron en los modelos de 128 porque dijeron, un tío le damos 128K, pero no le decimos cómo las puede paginar. Y un tío que sabe programar en BASIC normalmente no sabe paginar, se va a montar un follón en la cabeza con esto. Solución, un disco RAM. Problema, que en 128K y más 2 utilizaron la sintaxis de Sinclair, en los más 3 y más 2A utilizaron la sintaxis de Amstrad, el disco M. Entonces, tenemos un problema de compatibilidad. Además de que el disco RAM propiamente también es un sistema bastante lento. Bueno, vamos a ver ahora cómo almacena las variables globales un programa BASIC. Las variables globales, ahí hemos puesto un programa muy sencillito. Let puntos igual a 1, 2, 3, let a $, cadena de texto, let record igual a puntos. Sencillito. Bueno, pues si hacemos el PIC 23.627 y lo multiplicamos con el PIC del 23.628, hacemos de ahí un número de 16 bits, nos da 23.822, que es donde ha metido las variables este programa. Eso lo hemos sacado de las variables del sistema que las tenemos documentadas. Cuando miramos en 23.822, importante, también la documentación nos dice cómo se almacena todo esto dentro de las variables del programa. Cuando miramos en 23.822 vemos el 176. Vale. Según la documentación nos dice, la cabecera binaria ahí es 100. Se la quitamos, pero también nos dice la documentación que es la letra menos 60. Bueno, pues entonces a ese valor le restamos 60 y lo que nos le sumamos 60 y lo que nos encontramos es que realmente es la letra P. ¿Vale? Aunque nosotros binariamente estamos viendo un 176, realmente aquí está esta cabecera binaria, 101, y la letra menos 60, nosotros le hemos quitado la cabecera, la transformamos, se queda en 16, y ahora le tenemos que sumar 60 en hexadecimal para que nos dé 112, que es la letra P. Primer dígito de esa cadena. Los siguientes dígitos son sencillos de ver. La U tiene el bit 7, el bit más alto del byte está a 0, es legible completamente, excepto el último que va a tener ese bit A1 para indicarnos que es el fin de cadena. Y ahí en concreto, pues el valor 243, le quitamos ese bit, se convierte en 163, en 115, que efectivamente es la S. Luego ahí tenemos la representación puntos diciéndonos que es una variable con un nombre de varias letras, con el identificador de la última letra, y nos dice la documentación que a continuación hay 5 bytes con su valor. Pues ahí les tenemos. La codificación es muy sencilla porque es similar a la que ha hecho internamente el intérprete del BASIC. 00, 123, 00. Vale. Veamos cómo ha metido la cadena a $, está en el 65, se corresponde a la cabecera binaria como que tendría que tener. Nos encontramos después que son 2 bytes que nos dicen la longitud de la cadena, en este caso 15, y a continuación, pues el texto de la cadena. Aquí no hay ningún identificador de final de cadena, porque ya tenemos el identificador del tamaño de la cadena. Fijaos que internamente todas las variables numéricas van a ocupar los 40 bits y las cadenas van a tener un worth, un número de 16 bits que identifican la longitud de la cadena. Importante, de 16 bits. Luego el tamaño de una cadena, en principio podría ser toda la memoria. Cuando hacemos una asignación de una variable a otra, se crea la variable y evidentemente no se crea una referencia a la otra variable, porque si modificáramos puntos se quedaría modificada record. Lo que hace es copiar los 5 bytes que tienen en ese momento puntos
a los 5 bytes que le corresponden a record, dentro del espacio de las variables del programa. Y un terminador que nos dice la documentación que termina pues, con el valor 128,80 en hexadecimal. Bueno, bien sencillito. Importante. Vamos a intentar mover memoria con LED. Bueno, pues creamos la cabecera de una variable global, cambiamos el valor de la variable del sistema bars, que apunta a donde están las variables globales, y a partir de ahí el intérprete entendería que esa variable está en el espacio de memoria que le hemos indicado a nosotros. Es decir, yo quiero mover un bloque que está en 25.000, pues me creo una variable y que ocupe todo eso y le digo a la variable del sistema, las variables del programa están en 25.000. Y ya puedo utilizar LED utilizando mi memoria. El problema es, ¿podemos asignar y mover de una variable a otra? Pues nos produjo un gran fail, evidentemente. Porque en medio del LED, en primer lugar, no podemos cambiar la variable del sistema bars. Todos los bloques de memoria posteriores a bars, que hemos visto antes coloreados, se reasignan en cuanto se modifica algo de bars. Nos produce corrupción en la pila de la calculadora y corrupción de la propia pila del Z80. Bueno, fuimos por otro ámbito. Dijimos, ¿y si en lugar de ir por las variables globales, buscamos algo que de algún modo el intérprete nos cree punteros de referencia? Y encontramos DFFN y FN. ¿Para qué se utilizan estos comandos? Para hacer funciones simbólicas. ¿Vale? Por ejemplo, definimos la función z, que va a tener dos argumentos, $x e $y. Y su resultado va a ser la longitud de $x más la longitud de $y. Bien, sencillito. Después en 20 hacemos a $igual a cadena 1, es una variable global y a las variables del programa, y vamos a imprimir la función z, y a esa función la vamos a pasar como argumentos a $. Por tanto, a $, de algún modo, va a tener que quedar referenciada para que cuando se ejecuta fnz, que hemos definido al principio, haga referencia a esas y no a las suyas, no a $x y $. Veamos. En la parte derecha de la asignación del igual, la longitud de $x, ese $x hace referencia a la temporal que tiene la función z. La función z, en la segunda asignación la hemos metido como argumento a $, que es una cadena que está en las variables globales. Si metemos $x e $y en variables globales, hemos montado un follón. Es más, tendríamos doble asignación de cosas. Porque DFFN permite recursividad. Es decir, permite llamarse la función sobre sí misma. Y nos preguntamos, ¿y el intérprete? ¿Dónde guarda entonces los valores de $x e $y? Bueno, pues en principio son referencias a otras variables cuyo contenido está en otro lugar. Se necesita acceder a ese otro lugar. En este caso, al pasar a $, necesitaríamos acceder a donde esté almacenada a $. Durante la evaluación de FN, las referencias de variables no son las del programa, no son por tanto las variables globales, sino las del ámbito local de la función. Y la función podría hacer referencia también a variables globales. Nada nos evita que una función haga uso de una variable global. Bueno, ¿cómo resuelve esto el intérprete? Pues con una variable del sistema, como no podía ser menos, y con la propia codificación del BASIC. La variable se llama defadd y la codificación BASIC. Bueno, según lo que nos dice la ayuda, la variable del sistema, lo que nos dice el manual de usuario, dice, en esta variable del sistema, que está en 23.563, si se está evaluando una función definida por el usuario, es la dirección de los argumentos, y de lo contrario, 0. Es decir, cuando el intérprete está evaluando esta función, cuando yo desde aquí le llamo a evaluarla, contiene un valor, va a contener un valor distinto de 0. Si no se está evaluando, si estoy aquí, por ejemplo, el a$ igual a cadena, que no se está evaluando esa función, defadd va a valer 0. ¿Y si lo modificamos? ¿Y si creamos una especie de espacio temporal de variables para que en lugar de buscar en las globales, busque primero en las temporales que nosotros le estamos engañando? Bueno, pues vamos a ver qué estructura crea para estas variables globales. DFFN se codifica como 206, el paréntesis y el igual 4161 que tenemos ahí, el PIC como 190,
X dólar lo tenemos ahí, pero entre X dólar y la coma y dólar, si nos fijamos, hay todo un recorrido y, oh, número mágico, el 14 se codifica como si fuera un número. 14, 1, 81, 93, 8, 0. Fijaos, ¿vale?, que esto se ha producido después de la ejecución, y fijaos la longitud de cadena 1, K, D, A, espacio 1, 8 caracteres, 8, 0. Lo anterior, 81-93, como podéis hacer idea, no es ni más ni menos que un puntero que apunta a 23.889, que O es el principio de a dólar en el espacio de variables. Por tanto, cuando se está codificando el BASIC y codificamos FN, dentro se crea ya en la propia codificación del BASIC una pequeña estructura con un puntero a la zona de variables globales. Y si nosotros le decimos, mira, esta es nuestra estructura, es decir, te creo dos variables temporales y una apunto a una dirección de memoria, otra apunto a otra dirección de memoria completamente dispar, las dos que tengan un tamaño impresionante, y te digo que estás evaluando una función. Si yo te asigno una variable a otra, aunque sea en el espacio global, ¿qué me vas a hacer? Pues hicimos la prueba. Bueno, una cosa importante es que en el desensamblado de la ROM nos da información del primer dígito, porque no sabíamos bien qué significaba este 1 que queda aquí en medio, pero está documentado en el desensamblado de la ROM. Entonces nos dice que ese 1 significa que se va a utilizar, se va a reclamar de algún modo una vieja copia de esa variable. Cuando lo ponemos a 0, es como si estuviéramos haciendo uso de un fragmento de esa variable temporal, de un slice, para que me entendáis. Bueno, pues en el round 2, como digo, creamos una estructura con un número dado de variables, de cadena. Debe ser como la que se crea en un defn, así que usamos defn al inicio del programa y ya tenemos creada la estructura. Modificamos defadd para que apunte a esa estructura. La única vez que esa variable del sistema se pone a 0 es cuando se sale del editor del BASIC. Porque otro problema es, vale, podemos llamar recursivamente a la función, pero ¿cómo recupera después el defadd anterior? Es decir, si yo llamo de una función a otra y a otra, cada uno tiene su espacio de defadd. ¿Cómo se van recuperando? Pues sencillo, el propio intérprete lo que hace es, cuando se va a ejecutar, el defadd viejo lo deja en pila. Cuando termina la ejecución de la función, recupera el defadd viejo de la pila y lo vuelve a situar en las variables del sistema. Modificamos la dirección de los datos y de la longitud de los mismos, de donde se toman las variables de la cadena, y así las variables harán referencia a la zona de memoria y longitud que nosotros queramos. Asignamos estas variables con led, podríamos mover grandes bloques de memoria a nuestro antojo, sin salir del intérprete del BASIC, sin tener que hacer uso de código nativo del Z80. Bueno, pues llega el momento del demo time. ¿Qué pasa aquí? ¿Os suena esto? Bueno, está acelerado para que cargue a toda la máquina, ¿eh? Bueno, pues mirad, bien sencillo. Aunque parece mucho, es sencillo y está lleno de REMs, ¿eh? Vale, definimos la función $x y $. Esa función, de hecho, nos va a devolver en PIC 23.563 la defadd, el valor de defadd. Por eso, el siguiente comando en la línea 20, hago un letdir igual fn z con comillas, 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 vacías, de tal modo que dir me devuelve la dirección donde se va a almacenar, donde se está codificando esta parte. Se codifica esta parte del BASIC y, por tanto, justo después de $x serían esos 5 bytes, el 14 con los 5 bytes que tiene el puntero y el tamaño al que hace referencia esa variable. A partir de ahí pokeo a donde a mí me da la gana
y pongo lo primero una dirección de los datos de 16.384. 16.384 es el inicio de la pantalla, el primer tercio de la pantalla, ¿vale? La parte superior. A continuación, pokeo 6.912, que son todos los bits que tiene la pantalla, 6.912 bytes. Lo que voy a hacer es borrar la pantalla, rellenarla con valores aleatorios, con cosas extrañas. Después, lo que hago es una asignación sin más. Copio $X que está apuntando en ese momento a la memoria de vídeo y le he dicho que vale, que tiene 6K, se lo copio en $, que es una variable global. Voy a producir un pequeño bit, pequeño pitido, y borraré la pantalla. Después pulsa una tecla, espera la tecla, volvemos a borrar, hacemos un pitido y volvemos a asignar a $X a $. Es decir, voy a llenar la pantalla de porquería, aleatoria. Modifico, creo una variable temporal, le digo al intérprete que está ejecutando una función, pero le estoy diciendo que esa variable está en la memoria de vídeo. Y por tanto, cuando asigno a $, lo que me está haciendo es copiar toda la memoria de vídeo en una variable global. Borro la memoria de vídeo y vuelvo a hacer la asignación para volcarla, para copiar los 6K de nuevo, para ver a qué velocidad va. Queremos ver si esto es así, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y finalmente, bueno, pues con otro bit. Hacemos un run. Hago un listado aleatorio, se ha borrado. Ahora ya la tendría que haber copiado en memoria de vídeo, en principio parece que ha ido rápido, y según pulso la tecla, es inmediata. Internamente nos preguntábamos cómo hacía la asignación de memoria el intérprete de BASIC. Voy a poner otro ejemplo. Porque dijimos, bueno, entonces podemos mover 30K, así si tenemos 48, podemos mover 20K o podemos hacer como elegir. Si coloco aquí un bloque y aquí el siguiente, ¿se van asignando uno a uno o realmente hace un copy-paste? Realmente lo que hace es una reasignación interna y hace copias de variables, con lo cual el espacio también le tenemos bastante limitado. Aquí lo que hago es como en el ejemplo anterior, genero la función, hago que dir valga ese valor, asigno con este poke 23.563 y 23.564, que las variables están aquí, con lo cual a partir de ahí el BASIC, cuando pasa por estos dos pokes, es como si se estuviera ejecutando dentro de una función temporal, por tanto las variables las va a buscar en ese espacio, y lo que le voy a decir es, aquí creo las dos cadenas, X e Y. En X $, la dirección de los datos que está en 16.384, tercio superior, y en Y$ le pongo la dirección de los datos de 18.432, el segundo tercio de la pantalla. La longitud en uno y en otro le digo a 2048, para que solamente sea un tercio de la pantalla. Por tanto, X $, primer tercio, y $, segundo tercio. Hago un list, hago un bit, y aquí, con ponerle X $, igual a Y$, le estoy diciendo que en el primer tercio, copiamos, perdón, el segundo tercio en el primer tercio. Volvemos a borrar y ahora podemos hacer lo contrario. Es decir, podemos copiar el primer tercio en el segundo tercio. Para que todo esto sea visible, hay un momento en el que borro una parte de la pantalla. Para que os hagáis una idea, fijaos cómo se va a ir borrando, porque es un for, fijaos nada, apenas de 8 a 21, son 13 iteraciones. Pues ya veréis cómo se ve cómo borra, porque es muy lento realmente. ¿Habéis visto que es? Ahora, en este ejemplo, copiamos el segundo tercio de la pantalla en el primer tercio. Con pulsar, automático. Ahora volvemos a hacer un listado. Habéis visto el borrado, cómo se llama este borrado. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar el primer tercio en el segundo. Automático. Bueno, pues hasta aquí es la investigación de la vuelta a los 80 que hemos hecho. Aplicaciones prácticas en el mundo moderno. A ver, fijaos que este truco en The World of Spectrum se apuntó hace 5 o 6 años, pero no lo habíamos visto funcionando en máquina real.
Hemos empezado a hacer cositas y yo sí que quiero agradecer a Bakersoft porque tenemos ahí un grupo de programación en Basic 100% interpretado, no queremos compilar nada y vamos a probar una cosita que él ha hecho en máquina real. La primera parte rellena la pantalla, veréis cómo va asignando colores poquito a poco, pero en cuanto salta el truco del DFDD vais a ver la pantalla volando. Lo pongo en máquina real, en el FPGA de ZX1 para que lo veáis. Últimamente han salido unos aparatos que se conectan en el Spectrum real, en el slot trasero, el slot de expansión, que permite conectar tarjetas SD y que tienen unos menús muy elaborados. El ZX1 lo implementa internamente dentro de la FPGA y tiene un lector de tarjetas. Y vais a ver que yo selecciono un punto tab, pero realmente es como si estuviéramos cargando con el divider original y real. Luego, si queréis, podéis venir y trasteáis. En esta zona es donde realmente se hacen las asignaciones de variables. T dólar igual a D dólar, C dólar igual a dólar. Crea varias variables. Va a mover la zona de atributos de colores. Primero rellena la pantalla y después empieza con este truco a mover los atributos de color. Hacemos un run. ¿Veis? Estoy en el editor de 48K y ya con pulsar una tecla ya directamente me pone un comando. Bueno, yo tengo el PS2 lleno de pegatinas con todos los comandos del Spectrum. Damos el run, se está rellenando la pantalla, se empieza a llenar con los atributos y ahí empieza el truco. Bueno, pues esto es obra de este truco en máquina real, aunque en este caso, bueno, pues como veis es una implementación en hardware actual hecho con un FPGA. Pues bienvenidos a los 80. ¿Preguntas? ¿Nadie? Muy bien, Sergio, pues entonces muchísimas gracias. Vale, un par de minutos en lo que hacemos el cambio.